Buenas tardes chicos, vamos a hablar de los componentes generales de los equipos de radioterapia. Aprendizaje esperados, aplicar protocolos de preparación de sala, equipos, accesorios y elementos para la realización de tratamientos radioterapéuticos. Objetivos: reconocer los equipos utilizados en telerradioterapia, reconocer los componentes de los equipos utilizados en radioterapia. Recordar, chiquillos, que el acelerador lineal de electrones consta de los siguientes elementos que son los más fundamentales o los que más me interesa que tengan en consideración, como el estativo, el gantry o el brazo, y en algunos equipos podemos encontrar adicionalmente un sistema de adquisición de imágenes portales o un sistema de división portal. ¿Ya? Estos se llaman EPID, que la abreviación en inglés es Electronic Portal Imaging Device. Su función siempre va a ser verificar el tratamiento, en especial que las de radiación que esté llegando al tumor que corresponde, en la cantidad de dosis correspondiente, etc. El modulador va a ser el que controla la potencia eléctrica de las diferentes partes del equipo. Tenemos la mesa de tratamiento y por supuesto el panel de control o la mesa de control. Lo importante son los movimientos del cabezal. Ya el brazo tiene la posibilidad de moverse alrededor del eje de la mesa de tratamiento, y es decir, da como una vuelta completa, es decir, en un ángulo de 360, gira de manera completa. Para unificar la descripción de los movimientos mecánicos de los equipos, existen convenios que están normalizados. ¿Cómo cuáles? Estos 4. El ángulo cero del gantry va a corresponder a la posición del mismo, es decir, el gantry va a estar sobre la mesa de tratamiento, ¿ya? Es decir, va a estar arriba. ¿Ya? Y el sentido positivo va a ser el mismo que el de las agujas del reloj, es decir, cada vez que este se mueva hacia la izquierda va a tener movimiento positivo porque sigue las agujas del reloj. ¿Ya? El ángulo cero del colimador va a corresponder a la posición neutra del colimador, es decir, el colimador no va a estar girado. Ya el sentido positivo del giro del colimador es el mismo que el de las agujas del reloj. ¿Ya? En el siguiente esquema se muestra el giro del gantry, ¿ya? Este número 360 está embarrado, debería decir 180, ¿ya? Nosotros estamos mirando al paciente, mirándole los pies. Si el paciente estuviera acostado, le estaríamos mirando los pies. Por lo tanto, todo este sector, desde el ángulo 0 hasta el ángulo de 180 que debería ir acá, esto corresponde al lado izquierdo. Desde el ángulo de 180 hasta el 0, siguiendo digamos el 270, corresponde al lado derecho. ¿Ya? Los ejes del gantry y del colimador. Si ustedes se fijan, el colimador también tiene un movimiento circular y también es hacia, digamos, el lado izquierdo. ¿Ya? Y ahí podemos ver el isocentro que corresponde a el ángulo del gantry, el giro del gantry más el giro del colimador. Ese es el isocentro, el punto medio. Los campos de tratamiento ya corresponden a los campos que se van a utilizar en radioterapia. Hay 4 que son principales. Ya, uno que es anteroposterior, que corresponde cuando el gantry se encuentra en la posición 0. Vale decir, es cuando el haz de radiación entra por la cara anterior del paciente, el pecho, y sale por la cara posterior, que sería la espalda. El campo posterior anterior corresponde a cuando la posición del gantry es de 180. Vale decir, el haz de radiación entra por la cara posterior del cuerpo, que sería la espalda, y sale por la cara anterior, que correspondería al pecho. El campo lateral izquierdo o lateral izquierdo corresponde a la posición del gantry cuando se encuentra en 90 grados. ¿Ya? Esto quiere decir que el haz de radiación entra por la cara lateral izquierda del paciente y sale por el lado derecho. El campo lateral derecho corresponde cuando la posición del gantry está en el ángulo de 270. Vale decir, el haz de radiación entra por la cara derecha del paciente, que sería el lado derecho, y sale por el lado izquierdo. Otros campos de tratamiento son los oblicuos. Tenemos el campo oblicuo anterior derecho, que corresponde a la posición del gantry entre los ángulos 0 y 270. Vale decir, el haz de radiación entra por la cara anterior oblicua del lado derecho del paciente y sale por el lado contrario. ¿Ya? Campo oblicuo anterior izquierdo corresponde cuando el gantry se sitúa entre el ángulo de 0 y 90 grados. Es decir, el haz de radiación entra por la cara anterior izquierda.
El campo oblicuo posterior derecho corresponde cuando el gantry se sitúa en una posición entre el ángulo 270 grados y de 180. Es decir, el haz de radiación entra por la cara oblicua posterior, digamos, del lado derecho, ¿ya? Y el campo oblicuo posterior izquierdo es cuando el gantry se sitúa en el ángulo cualquiera o en un ángulo cualquiera entre 90 y 180 grados, y eso corresponde a que el haz de radiación entra por la cara posterior del paciente, siempre oblicua y por el lado izquierdo. Algunos elementos compensadores para la distribución de las dosis. En radioterapia existen sistemas que son auxiliares o complementarios que van a ser necesarios porque permiten ayudar en las planificaciones para ajustar de forma correcta la distribución de la dosis que se va a administrar en un volumen tumoral y poder asegurar que el tratamiento siempre se puede hacer de la misma manera. Estos sistemas empleados para adaptar el haz de radiación a las necesidades de este tratamiento son los denominados sistemas de modificadores de haz de radiación. Estos sistemas pueden ser las cuñas, los bloques conformados y los colimadores multilaminares o multihojas. Estos compensadores físicos tienen como objetivo modificar la fluencia de los fotones en diferentes posiciones del haz, ¿ya? Como lo hace el bolus. El bolus es un sistema conformador del haz fabricado desde un material que es muy similar al tejido humano, ya es como un equivalente. ¿En qué casos se utiliza? Cuando queremos nivelar las superficies irregulares en el paciente, como pudiesen ser algunas cicatrices o, digamos, depresiones en la piel que pudieran haber sido provocadas por, digamos, una cirugía, ¿ya? Pueden aumentar la dosis administrada en la piel y pueden modificar la dosis en la profundidad. Son de medidas y de espesores distintos dependiendo del tipo de tratamiento que se va a realizar. Los filtros compensadores son utilizados para evitar la pérdida de uniformidad ocurrida en el haz de radiación causadas cuando éste incide en una superficie irregular. Estos son los bloques de Serrobén y suelen ser sustituidos por cuñas. En el caso de los filtros compensadores, si ustedes se fijan, acá muestra un tumor que tiene distintas depresiones. En este caso, los bloques de Serrobén nos permiten hacer la forma de este tumor, ¿ya? Y esto, digamos, nos permite irradiar en mayor o menor cantidad dependiendo del tipo de tumor y su profundidad. Las cuñas son sistemas modificadores del haz de radiación. Se emplean cuando en un tratamiento el haz debe ser de tipo asimétrico. ¿Cuáles son sus ventajas? Que corrigen una heterogeneidad en la superficie de un paciente, evitan que haya una sobredosificación provocada por un solapamiento de campos. ¿A qué se refiere? Evita que en una zona puntual del tumor se pudiese dar 2 veces la misma cantidad de dosis, ¿ya? Y eso podría generar un punto caliente. Entonces, para evitar que haya mucha dosis en un lugar específico por distintos campos que inciden en ese lugar, se ocupan las cuñas. Ya, para compensar también los puntos fríos o calientes. Los puntos fríos se refiere a las zonas del tumor en donde no llegó la cantidad suficiente de radiación. Y los puntos calientes son los lugares del tumor en donde tiene más dosis de lo que debería tener, ¿ya? Estas cuñas tienen distintos ángulos, como de 0, 15, 30, 45 y 60 grados. Estos ángulos van a indicar la desviación que producen en las curvas de isodosis, ¿ya? Eso tiene que ver con la planificación. En cuanto mayor sea el ángulo de la cuña, mayor efecto se va a producir en la distribución de la dosis, que tiene que ver con estas curvas, ¿ya? Existen dos tipos de cuñas, unas que son dinámicas y otras que son físicas. Las cuñas físicas son unos bloques metálicos de materiales pesados que se interponen en la trayectoria del haz y se fijan en el cabezal. En cambio, las cuñas dinámicas van a alcanzar el mismo objetivo que las otras, pero no tenemos que poner, digamos, un material pesado para desviar esta trayectoria del haz, sino que se consigue con el movimiento que nosotros realizamos en los colimadores con una de las mandíbulas. Es decir, una se mantiene fija, la otra se mueve o se abre dependiendo y va a dar esta uniformidad. Esta está dentro del sistema, digamos, de colimadores del equipo.